Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos en tu nombre. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por los que han venido, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, entregamos en tus manos el tiempo de la palabra. Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú, Señor, el que tenga el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Versículo 8. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También buena conciencia para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encadenados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Dios, bendito sea su palabra. Una de las cosas que me gusta, que cuando leo las cartas de Pedro, él hace mucha referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se refiere a la Torá, al Antiguo Testamento, él menciona mucho, y cuando tú lees las cartas de Pedro,
hace mucha referencia y lees las concordancias y todo nos lleva al Antiguo Testamento. Todo, casi todas las cartas nos llevan al Antiguo Testamento. Yo creo que él, cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, con Jesús, él empezó a estudiar las Escrituras. Él empezó, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, él se da cuenta al llamado, a lo que él ha sido llamado, y entonces él cambia su actitud, él cambia su forma de pensar, y él empieza a escudriñar y empieza a estudiar la palabra de Dios. Como Dios espera de sus hijos, como Dios espera de todos los que somos llamados para, como dice aquí, para heredar bendición. Dice, son cartas muy bonitas, muy buenas, enseñanzas maravillosas que tenemos de Pedro, que nos enseña nuestra forma de actuar, de comportarnos, no solamente entre hermanos, sino nuestra forma de actuar, nuestra actitud delante de las personas del mundo. Dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir. Todos somos un rebaño. Todos tenemos un solo pastor, y nuestra forma de pensar debe ser siempre una sola actitud para delante de Dios. Nuestra forma de mirar las cosas es mirar siempre la voluntad de Dios, buscar siempre la voluntad de Dios. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, esto entre nosotros, y no solamente entre nosotros, sino también con las personas del mundo. Aunque nos maltraten, aunque digan mentiras acerca de nosotros, nuestra actitud siempre debe ser la de ser misericordiosos, compasivos. ¿Compasivos por qué? Porque son personas que no tienen a Cristo en sus vidas, que no han conocido a Dios, y nuestra compasión, la misericordia que demostremos puede hacer un cambio en la vida de esa persona, puede tocar a esa persona. Nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestro testimonio puede ser un motivo de cambio en esas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Él se dará cuenta de que aun cuando Él está haciendo daño, Él se da cuenta de que hay una actitud diferente en nosotros, que hay algo diferente en nosotros, que a pesar de la ofensa nos mantenemos siempre en amor y en bondad. Y sigue diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados a heredar una infinidad de bendiciones. La primera bendición es la salvación. Hemos sido llamados a heredar esa bendición y todo lo que conlleva el reino de los cielos. Todo eso la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo de todo lo que es el reino de los cielos y todas las bondades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo eso es bendición. Sabemos que nosotros no merecíamos tales cosas, pero Dios en su infinito amor ha decidido darnos todas esas cosas. Hemos sido llamados a heredar bendición. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 11, verso 26 al 28, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Hemos sido llamados a heredar esa bendición, nosotros, toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero hay una condición para heredar todas esas bendiciones. Dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, esa es la condición que Dios pone para que podamos heredar todas esas bendiciones. Si oímos sus mandamientos, su palabra, y no solamente si oímos, sino lo llevamos, lo practicamos. Esa es la condición que Dios nos pone para ser herederos de esas bendiciones. Y después dice, y la maldición si no oyereis los mandamientos.
Es algo bueno, bendición, pero también tiene su lado malo, que si no obedecemos, heredamos maldición también. Podemos heredar una de las dos cosas: bendición si obedecemos, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, o maldición si no escuchamos sus mandamientos, si no obedecemos sus mandamientos. Continúa diciendo Pedro: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen de engaño. Eso es algo muy importante. Jesús dijo que lo que nos contamina a nosotros es lo que sale de nuestras bocas. Y a eso hace referencia aquí. Esto está en el Salmo 34, verso 12 al 16, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Tenemos que cuidar lo que sale de nuestros labios. Tenemos que controlar nuestra lengua. Todo lo que hablamos, no podemos hablar por hablar. Tenemos que tener siempre el cuidado de todas las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? Porque ello puede conllevar puede contaminar mi vida y esa contaminación llevarme a una condenación. Todo eso como hijos de Dios, tenemos que tener siempre el cuidado de todo lo que vamos a hablar, cuidado de no ofender, de no lastimar, de no decir. San Pablo mismo decía que nuestra forma de hablar que no sean cosas vanas, que hablemos solamente lo que sea agradable a Dios, todo lo que es justo, que pensemos en cosas que realmente importan y que desechemos todo lo que sea vano, todo lo que no importa, todo lo que no nos edifica a nosotros, todo lo que nos aparta de Dios, que desechemos todas esas cosas. Sigue diciendo: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Dónde encontramos la paz? ¿Dónde podemos encontrar la paz? En Jesús, ¿no? Jesucristo. En el momento en que nosotros encontramos la paz, es simplemente seguirla. ¿Por qué? Porque nos llevará por sendas de justicia, nos llevará a un final eterno, a un final. Cuando Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, y es es el final que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Una vida eterna con Dios. Y todo el mundo desea una vida eterna con Dios, aunque muchos no quieren saber nada de Dios, desean vivir una vida eterna con Dios. Y cuando seguimos la paz, eso es a lo que nos lleva, a un final en la presencia de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando seguimos esa paz, cuando nos aferramos a esa paz, Dios nos llama justos. Aunque realmente, en la realidad, no lo somos, no somos justos. Porque seguimos pecando, seguimos haciendo cosas indebidas, seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios, pero Dios en su palabra nos llama justos. Y Él dice que Dios está atento a nuestras oraciones, que siempre está atento a nuestro clamor, a todo lo que nosotros le pidamos, siempre está dispuesto a escucharnos, a consolarnos, a todo eso. Fíjate qué bendición más grande tenemos cuando, aún siendo pecadores, Él nos ama, nos bendice, nos cuida, nos ayuda. ¿Por qué? Porque hemos tomado esa decisión de seguir esa paz. Esa es una decisión muy, muy importante en nuestras vidas. Por esa sola decisión que hemos tomado en nuestras vidas, Dios nos considera hijos.
Ya no nos considera una creación del mundo, Él nos considera y nos considera parte del reino de los cielos, nos considera parte de sus propósitos y hemos sido, por eso dice, hemos sido llamados para heredar bendición. Hemos sido llamados a formar parte de los propósitos de Dios, a pelear por los propósitos de Dios, a luchar por los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una lucha. Es una lucha. Y dice, es mejor hacer el bien, aunque estemos sufriendo, que hacer el mal sin tener a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso va a conllevar un galardón de Dios para nosotros. Dios tiene preparados cosas maravillosas. San Pablo dice, yo he escuchado palabras inefables que ser humano no puede pronunciar, no puede escuchar. Y fíjate todas las promesas que Dios nos tiene preparado y aún promesas que no podemos escuchar, que no podemos entender, que no podemos comprender por nuestra simple como dice San Pablo, por ese simple pecado que mora en nosotros, no lo podemos comprender todavía. Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Pero si nosotros nos aferramos a Él, nos mantenemos firmes, todas esas cosas van a llegar a nuestras vidas. Todo lo prometido llegará a nuestras vidas y aún cosas maravillosas que Él tiene preparado para todos nosotros. Pero necesitamos seguir la paz, necesitamos aferrarnos a Jesús, aferrarnos a ese Salvador que entregó su vida por nosotros para poder heredar todas esas bendiciones. Y aquí dice algo muy importante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? San Pablo mismo lo dice, ¿quién contra mí si Dios está conmigo? Y Pedro hace la misma pregunta, ¿quién nos puede hacer daño si nosotros seguimos el bien? Si nosotros seguimos esa paz, si seguimos a Dios, si obedecemos sus mandamientos, si vivimos conforme a su voluntad, ¿quién va a hacernos daño? Si tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si sufrimos por causa del reino de los cielos, somos bienaventurados. El mismo Jesús lo dice. Lo dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que sufren persecución. Somos bienaventurados cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando pasamos alguna prueba por causa del reino de los cielos. Somos bienaventurados y eso nos hace herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Dice después, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que el enemigo va a usar para tratar de hacernos decaer, para tratar de hacernos retroceder. Pedro nos dice, no tengáis miedo de ellos. No tendráis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de ese reino y somos hijos de Dios. Y entonces, ¿quién va a hacernos frente? El profeta Isaías decía, ningún arma forjada prosperará contra ti. Y podemos seguir nombrando promesas y promesas que Dios nos da en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de todas las cosas, de las protecciones, del cuidado que Él tiene con nosotros. Ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión. Deuteronomio dice, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y nosotros hemos decidido coger la bendición. Y cuando cogemos esa bendición, no hay quien nos pueda hacer frente.
¿Por qué? Porque nos hemos aferrado a ese al que se le fue entregado todo, absolutamente todas las cosas. El que entregó su vida, el que derramó su sangre por nosotros, nos hemos aferrado a ese. Y ese es el que tiene preparado para nosotros todas las bendiciones del reino de los cielos. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y después dice, sino santificad a Dios y el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que santifiquemos a Dios, que bendigamos a Dios en todo tiempo. Esa es la actitud que dice Pedro que debemos tener. Bendiciendo, alabando a Dios, adorando a Dios en todo tiempo y estar preparados. ¿Qué es estar preparados? Esto es lo que a mí me prepara. Leer todo el tiempo, escudriñar lo que hizo Pedro. Él empezó a escudriñar las escrituras, él empezó a leer, a estudiar toda la escritura de Dios. Por eso, cuando tú lees todas las cartas de Pedro, hacen referencia a la palabra, al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era lo que le iba a preparar para las pruebas, para las dificultades, para los momentos difíciles. Y él se tomó su tiempo, él empezó a leer, empezó a escudriñar. La Biblia dice que él era una persona tosca, del vulgo, ¿no? De personas simples, personas comunes. Y cuando Jesús mismo dice que agradece a Dios que no se le reveló a los sabios ni a los príncipes, sino que a los niños. Y cuando vemos la traducción de la palabra niños, son personas simples. Y Pedro era una persona simple. Y toda la verdad se le fue revelada a Pedro. Y Dios no se lo reveló a los sacerdotes de esos tiempos, ni a los príncipes, sino a Pedro. Una persona simple, una persona común, una persona del pueblo. Como nosotros, somos personas simples. Nosotros no somos reyes, ni príncipes, ni somos personas inteligentes en sobremanera. Somos personas del pueblo, personas simples, personas comunes, pero sin embargo Dios nos reveló la verdad de su palabra. Y cada día Dios nos revela su verdad, cada día Dios nos revela su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a cómo lidiar con lo que va a llegar a nuestra vida, las dificultades, los problemas, los menosprecios, los odios del mundo hacia nosotros. Lo aprendemos a lidiar conociendo su palabra, porque cuando conocemos su palabra empezamos a conocer mucho más a Dios, empezamos a conocer cómo Él actúa, cómo piensa, empezamos a conocer, Él empieza a revelarnos sus pensamientos, todos sus propósitos, y todo lo que Él va a hacer en nosotros y todo lo que va a hacer en las personas. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo es el mejor ejemplo que tenemos como hombre que padeció. Él debe ser nuestro referente, nuestro ejemplo de vida, de conducta, de actitud. Dice el profeta Isaías, no abrió la boca.
cuando lo estaban humillando, cuando lo estaban torturando, azotando, él no abrió la boca, dice el profeta Isaías, él no enmudeció, él quedó callado. Y nuestra actitud debe ser la actitud de Cristo. Si no tenemos esa actitud en nuestra vida, nuestro caminar con Dios va a ser muy corta. Eso es así de simple, así de claro. Si no tenemos la actitud, el carácter de Cristo en nuestras vidas, no vamos a soportar los problemas, las dificultades, las ofensas, no lo vamos a hacer. Nuestra actitud debe ser la de Cristo en mi vida, la de Cristo en mis pensamientos, la de Cristo en mi forma de actuar, en mi forma de tratar a las personas, en mi forma de hacer las cosas, en el trabajo, en todas las áreas de mi vida. Yo tengo que reflejar la actitud de Cristo en mi vida, reflejar de que Cristo hizo un cambio en mi vida, de que Cristo ha hecho transformaciones en mi vida, de que yo he ido dejando cosas en mi vida que no agradaba a Dios, de que he ido soltando lastres y Cristo me ha ido ayudando a soltar aquello que pesaba, aquellas cargas que me impedían crecer como ser humano, como persona. Él ha ido quitando de mi vida poquito a poco, ha hecho un proceso en mi vida de limpieza, de cambio, de transformación, pero en la medida en que yo me iba aferrando a Él. Cuando más nos aferramos a Él, más cosas Él hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos que Él tenga el control, porque dejamos que Él haga los cambios que Él quiere en nuestras vidas y no nos resistimos. Es cuando nos entregamos realmente. El proceso no dura tanto, no es un proceso tan largo que cuando nos resistimos el sufrimiento se acentúa más, las dificultades se acentúan más. ¿Por qué? Porque Él necesita hacer esos cambios en mi vida para que yo pueda entrar perfecto en el reino de los cielos. Las impurezas, las debilidades, las cosas que yo como ser humano, como un ser pecador, los traigo desde el nacimiento, Él las va a ir purificando, sanando, limpiando, todo con el caminar en su presencia. Él lo va a ir haciendo, Él va a ir trayendo sus cambios, pero necesitamos nosotros dejar que Él haga esos cambios. Algunos van a ser dolorosos, algunos van a ser difíciles, pero el resultado final va a merecer mucho de lo que hemos dejado atrás. Porque lo que el apóstol Pablo dice, el que empezó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él quiere perfeccionarnos, quiere hacernos perfectos, como Él es perfecto. Jesús dice, sed perfectos como vuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Que busquemos la perfección, que busquemos ser santos como Él es santo, porque si tenemos esa actitud, esa mente de Cristo en nosotros, eso es lo que anhelamos nosotros. Buscamos la perfección, buscamos la santidad y buscamos que Él haga los cambios en nosotros que Él necesita hacer en nosotros. Seguimos leyendo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese era el propósito de Cristo, de que volvamos a Dios. Ese sacrificio en la cruz fue el inicio para que nosotros volvamos a retomar esa relación con Dios, esa relación que lo habíamos perdido.
y que Dios en su infinita misericordia, deseando volver a entablar una relación con cada uno de nosotros, entregó a su Hijo en la cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiésemos dar el paso y entrar en ese lugar santísimo que estaba velado a todo ser humano, pero que con la muerte de Cristo ese velo se partió y tenemos esa libertad de poder entrar en ese lugar, de poder entrar y de poder, decía el salmista, delante de ti expondré mis quejas. Delante de ti expondré todas mis aflicciones, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos entrar en ese lugar y que nosotros le expongamos a Él todos nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que nos pasa en el día a día, pero para que haya una confianza de que Él va a solucionar todos mis problemas, que haya como un niño con un padre, un niño sabe que si tiene problemas, su padre va a solucionar esos problemas. Que tengamos esa confianza de niño en nuestro Dios Padre. Y Él nos dice, el salmista nos enseña que es allí, en ese lugar, que yo tengo que entrar a exponerle mi queja, mis problemas, mis dificultades. Y no poner mi confianza en las personas, en los hombres, porque sabemos que las personas nos fallan. Que el hombre te va a defraudar, simplemente que no puedes confiar en ninguna persona que no sea Dios. Solamente Dios es el que siempre va a permanecer fiel, siempre va a estar allí para ti, para todo lo que te pase, para todo lo que suceda. Siempre va a estar allí, en todo momento. San Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Tenemos esa promesa. Con eso yo no te digo que vayas a ser infiel a Dios. Nosotros debemos ser recíprocos con respecto a esa fidelidad. Debemos mantener esa fidelidad a Dios. Porque es lo menos que podemos hacer. Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo ese sacrificio que Él hizo en nuestras vidas, por todo ese cambio, por todas esas sanidades que Él hizo en nuestra vida, porque ha sanado heridas en nuestros corazones, ha cicatrizado heridas en nuestros corazones, ha sanado nuestra mente, nuestras emociones. Y entonces lo menos que podemos hacer nosotros por Él es serle fiel, mantenernos fiel a Él. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, fuera de mí nada podéis hacer. Y eso es categórico. Y yo creo que cada uno nos hemos dado cuenta de que estando apartado de Dios no hemos podido hacer absolutamente nada. Podemos llenarnos de bienes materiales, de amigos, de personas, pero después nos damos cuenta de que todo eso se acaba, de que todo eso llega a un punto final. Y cuando todo se acaba, nos damos cuenta de que estamos sin nada, que no tenemos a Dios y que no tenemos a absolutamente a nadie. Pero cuando permanecemos fieles y firmes en la presencia de Dios, después, aunque las personas nos fallen, aunque los amigos nos fallen, después nos damos cuenta de que Dios siempre está allí para cada uno de nosotros. Siempre está allí para escucharnos, para consolarnos, para todo en nuestra vida. Sigue diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
Pedro me dice que esa debe ser nuestra actitud, que aspiremos todos a tener una buena conciencia delante de Dios. Que todos aspiremos a tener una buena conciencia para con Dios. Cuando tenemos esa buena conciencia delante de Dios, él dice el libro de Proverbios que cuando estamos bien con Dios, hasta con nuestros enemigos, Él nos hace estar bien. Y tenemos esa paz, esa calma que Él pone en nuestras vidas. Aunque hayan problemas, dificultades, Él siempre pone esa paz en nosotros. Él pone esa calma de que todo está bien, de que Él tiene el control de las cosas. Pero necesitamos mantener esa fidelidad hacia Él. Esa fidelidad hacia Dios es lo que nos va a llegar a cosas grandes, a cosas mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Él tiene propósitos, Él tiene cosas preparadas para nosotros. Y yo creo que no somos conscientes de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y creo que también no somos conscientes de las bendiciones que perdemos cuando pecamos, cuando somos infieles y cuando somos desobedientes. Nos perdemos muchísimas bendiciones. Por eso es importante recalcar la fidelidad. Eso es lo que nos va a llevar a cosas mucho más grandes. Si hoy estamos en escasez, esa fidelidad nos va a llevar a abundancia, no solamente abundancia de cosas materiales. Quizás eso es lo de menos, lo que menos importa, pero te va a llevar a una abundancia espiritual que nunca hemos experimentado en nuestras vidas. Esa fidelidad nos va a llevar a cosas muy grandes. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por hablar, Señor, a tu pueblo. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, la que nos prepara para el tiempo futuro, Señor. Gracias, Señor, por este regalo tan precioso que es tu palabra, Señor. Lo bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo, Señor, esa revelación a nuestras vidas, de poder comprender tu verdad, de poder comprender tu palabra, Señor, de qué es lo que cuál es el plan tuyo para cada uno de nosotros, Señor. Cuál es el plan para este mundo que tú tienes, Señor, a través de tu palabra, a través de tus revelaciones, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas y que tú guardes, Señor, el regreso a casa, Señor. Te bendecimos, Señor, y entregamos, Señor, lo que quede del día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.